Bienvenidos a México sin filtros. Hoy les presentamos un panorama marcado por operativos contra el crimen organizado, anuncios presidenciales en materia social y sorprendentes revelaciones sobre la participación de grupos criminales en escenarios internacionales. Desde capturas relevantes hasta informes que cruzan las fronteras, acompáñenos en este recorrido por los acontecimientos más importantes. Quédese con nosotros hasta el final para comprender los matices de cada historia. Detienen en Matamoros al hijo de Tony Tormenta, figura clave en el Cártel del Golfo. En un operativo realizado en Matamoros, Tamaulipas, fuerzas federales detuvieron a Luis Miguel Cárdenas Guillén, hijo de Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, mejor conocido como Tony Tormenta, uno de los antiguos líderes del Cártel del Golfo abatido en 2010. La captura se llevó a cabo tras un despliegue de inteligencia y vigilancia en la zona fronteriza, considerada históricamente como bastión de esa organización criminal. De acuerdo con las autoridades, Luis Miguel Cárdenas Guillén habría asumido en los últimos años un papel de relevancia en la estructura del Cártel del Golfo, particularmente en actividades relacionadas con el control territorial y la supervisión de operaciones ilícitas en la región. Su detención representa, según los reportes oficiales, un golpe simbólico y estratégico contra la organización. El operativo se realizó sin incidentes mayores y concluyó con el traslado del detenido a la Ciudad de México, donde fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. Se espera que enfrente cargos vinculados al narcotráfico, delincuencia organizada y posiblemente lavado de dinero. La captura de un descendiente directo de Tony Tormenta revive la historia reciente del Cártel del Golfo, uno de los grupos más antiguos y violentos del país, que ha atravesado divisiones internas y la irrupción de nuevos cárteles en el escenario nacional. Analistas en seguridad señalan que, aunque la detención de líderes y operadores es relevante, los vacíos de poder suelen generar nuevas disputas internas que incrementan la violencia en las zonas de influencia. En Matamoros, la noticia ha generado expectativas sobre un posible recrudecimiento de la disputa entre facciones rivales. La región ha sido escenario de enfrentamientos recurrentes, lo que mantiene en alerta a la población y a las autoridades locales. La captura del hijo de Tony Tormenta evidencia que, pese al paso del tiempo, las herencias criminales continúan marcando el rumbo de los cárteles en México. El desafío para las autoridades será contener las repercusiones y garantizar que este golpe no se traduzca en una nueva ola de violencia. Sheinbaum anuncia que casi 4 millones de mujeres recibirán la pensión Mujeres Bienestar a partir de 2025. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que, a partir de 2025, cerca de 4 millones de mujeres en México accederán a la pensión Mujeres Bienestar, un programa social dirigido a garantizar un apoyo económico a quienes han dedicado gran parte de su vida al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Durante su anuncio, Sheinbaum destacó que la iniciativa busca reconocer y respaldar la labor de millones de mujeres mayores de 60 años que históricamente han quedado al margen de los sistemas formales de seguridad social. El programa prevé otorgar un pago bimestral, similar al de la pensión para adultos mayores, con el objetivo de reducir la desigualdad y ofrecer un piso mínimo de bienestar. La mandataria precisó que el presupuesto necesario para este programa ya está contemplado en el paquete económico del próximo año, y reiteró que los recursos se ejercerán con transparencia. Según sus declaraciones, el alcance de este beneficio no solo tendrá un impacto en la economía familiar, sino que también contribuirá a la dignificación del papel de las mujeres en la sociedad. Expertos en políticas sociales han señalado que esta medida responde a una deuda histórica con las mujeres mayores, particularmente en comunidades rurales y sectores de bajos ingresos, donde las oportunidades de acceso a pensiones o jubilaciones son limitadas. Sin embargo, también advierten sobre la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera del programa en el mediano plazo, así como de fortalecer los mecanismos de verificación para evitar duplicidades o irregularidades en el padrón de beneficiarias. El anuncio ocurre en un contexto donde la política social ha sido uno de los pilares de los gobiernos recientes en México, y donde los programas de transferencias directas representan un eje central de la relación entre ciudadanía y Estado. La puesta en marcha de la pensión Mujeres Bienestar podría convertirse en uno de los programas insignia de la administración de Sheinbaum, reforzando la narrativa de un gobierno que busca atender a los sectores más vulnerables, aunque la discusión sobre su viabilidad fiscal seguirá presente en el debate público. El asesinato de El Alucín reaviva señalamientos sobre presuntos vínculos con los Chapitos. El homicidio de Camilo Ochoa,
conocido como el Alucín, influencer y empresario asesinado recientemente en Cuernavaca, ha generado un intenso debate en torno a sus supuestos nexos con el narcotráfico, en particular con la facción de los Chapitos, perteneciente al cártel de Sinaloa. De acuerdo con reportes periodísticos, Ochoa mantenía un estilo de vida caracterizado por el lujo y la ostentación en redes sociales, lo que lo convirtió en figura polémica. Sin embargo, su nombre también apareció en investigaciones que apuntaban a presuntas conexiones con el tráfico de drogas y con personajes vinculados directamente a la estructura de los Chapitos. El caso cobró notoriedad tras su asesinato, ocurrido en una zona de alta visibilidad pública, lo que refuerza la hipótesis de que el crimen estaría relacionado con disputas internas o mensajes de advertencia en el ámbito del narcotráfico. Autoridades no han confirmado oficialmente esta versión, pero analistas señalan que la ejecución guarda patrones comunes con ajustes de cuentas propios del crimen organizado. La figura de El Alucín representa el cruce entre el mundo digital y las dinámicas del narco. Su proyección como influencer, con miles de seguidores, funcionaba también como escaparate de un estilo de vida ligado al poder económico, un fenómeno cada vez más presente entre jóvenes que buscan notoriedad en redes sociales. Este perfil lo colocaba en un espacio ambiguo, donde la frontera entre la vida pública y las actividades ilícitas se vuelve difusa. En el caso de Morelos, entidades como Cuernavaca han sido señaladas como territorios de disputa entre distintas células criminales, lo que incrementa la violencia en la región y genera temor entre la población. Más allá de la personalidad de Ochoa, su asesinato refleja la manera en que el crimen organizado permea nuevos espacios, incluida la cultura digital, donde figuras aparentemente lejanas al ámbito criminal terminan siendo parte de entramados complejos. La investigación continúa abierta, pero el caso evidencia la necesidad de cuestionar cómo la narcocultura se normaliza y se expande a través de redes sociales y figuras públicas. Detienen en Chiapas a 5 presuntos integrantes del CJNG en San Cristóbal de las Casas. En un operativo de seguridad llevado a cabo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, autoridades estatales y federales lograron la detención de 5 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. De acuerdo con la información oficial, los sujetos fueron capturados en posesión de armas de fuego, cargadores, equipo táctico y vehículos con reporte de robo. El despliegue respondió a reportes ciudadanos que alertaron sobre la presencia de hombres armados en distintos puntos de la ciudad. Tras una serie de cateos y patrullajes, los elementos de seguridad interceptaron a los sospechosos, quienes habrían intentado huir, sin éxito, ante el cerco establecido por la Policía Estatal y la Guardia Nacional. Las autoridades informaron que los detenidos fueron trasladados a instalaciones de la Fiscalía General de la República, donde enfrentarán cargos por delincuencia organizada, portación de armas de uso exclusivo del ejército y otros delitos relacionados. La presencia del CJNG en Chiapas ha sido motivo de creciente preocupación en los últimos años, debido a la importancia estratégica del Estado en las rutas del narcotráfico y en el control de territorios fronterizos con Centroamérica. San Cristóbal de las Casas, considerado un punto turístico y cultural de relevancia, se ha visto cada vez más expuesto a episodios de violencia derivados de la expansión criminal. Analistas advierten que la captura de estos 5 individuos, aunque significativa, podría ser apenas un reflejo de la penetración del CJNG en la región, donde se disputan territorios con otras organizaciones delictivas. La violencia en la zona no solo afecta a comunidades rurales y fronterizas, sino también a centros urbanos, lo que incrementa la percepción de inseguridad entre la población. El operativo representa un golpe a las operaciones locales del cártel, pero deja abierta la interrogante sobre la capacidad de las autoridades para contener de manera sostenida el avance de grupos criminales en el sureste mexicano. México alcanza el nivel más bajo de pobreza en 40 años, asegura Sheinbaum. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó durante un evento en el Estado de México que el país registra actualmente el menor porcentaje de pobreza en las últimas 4 décadas, un dato que atribuyó a la implementación de programas sociales y a políticas económicas enfocadas en reducir la desigualdad. En su intervención, Sheinbaum destacó que el fortalecimiento de apoyos directos como las pensiones para adultos mayores, becas educativas y subsidios al campo ha permitido que millones de familias tengan un ingreso más estable y mejores condiciones de vida. Señaló también que la estabilidad económica y la contención de la inflación en los últimos meses han jugado un papel clave en este resultado. De acuerdo con la mandataria,
La disminución en los indicadores de pobreza representa un avance significativo frente a los retos históricos de México en materia social. Sin embargo, reconoció que aún persisten brechas profundas en sectores rurales e indígenas, donde la marginación continúa afectando el acceso a servicios básicos y oportunidades laborales. El anuncio se produce en un contexto de debate nacional sobre la efectividad de las políticas sociales. Mientras el gobierno subraya los logros alcanzados, críticos advierten que los programas de transferencias directas, aunque útiles en el corto plazo, requieren estar acompañados de estrategias más amplias de generación de empleo formal, inversión productiva y fortalecimiento institucional para garantizar resultados sostenibles. Organismos independientes y especialistas han insistido en la necesidad de evaluar con transparencia los datos oficiales y de mantener un seguimiento puntual a los indicadores de bienestar. Para muchos, la reducción de la pobreza no solo debe medirse en términos de ingreso, sino también en el acceso a salud, educación, vivienda y seguridad. El señalamiento de Sheinbaum busca consolidar la narrativa de un gobierno comprometido con la justicia social y la redistribución de recursos, pero al mismo tiempo plantea el desafío de sostener estos avances frente a un entorno económico internacional complejo. La disminución de la pobreza, aunque histórica, abre la discusión sobre cómo garantizar que estos logros se traduzcan en mejoras estructurales y duraderas para las próximas generaciones. Reportan que miembros del crimen organizado mexicano se enlistan en la guerra de Ucrania. Un reporte reciente advierte que integrantes de grupos del crimen organizado en México habrían comenzado a enlistarse como combatientes en la guerra de Ucrania, un fenómeno que refleja el alcance transnacional de las redes criminales y su capacidad de adaptarse a escenarios internacionales de conflicto. De acuerdo con la información difundida, los cárteles habrían facilitado la participación de algunos de sus miembros mediante contactos y estructuras de apoyo, lo que abre interrogantes sobre el tipo de entrenamiento, experiencia bélica y recursos que podrían aportar en un conflicto de alto impacto geopolítico. El involucramiento de criminales mexicanos en la guerra se enmarca en una dinámica global donde organizaciones ilícitas buscan diversificar sus fuentes de ingresos y expandir sus conexiones. Expertos en seguridad señalan que este tipo de movimientos no solo tienen implicaciones para el conflicto en Europa del Este, sino también para la seguridad en México, ya que combatientes que regresen podrían hacerlo con mayor capacidad táctica y acceso a armamento avanzado. Las autoridades mexicanas no han emitido un pronunciamiento oficial sobre estos reportes, pero la situación genera preocupación respecto a la posible vinculación de estructuras criminales nacionales con redes internacionales de mercenarios. El flujo de información aún es limitado, sin embargo, el tema ya está en discusión en foros especializados de defensa y seguridad. La participación de miembros de cárteles en un escenario bélico de la magnitud de Ucrania subraya la dimensión global de la violencia mexicana y plantea nuevas preguntas sobre la cooperación internacional para contener sus alcances. Además, expone la fragilidad de las fronteras entre crimen organizado, conflictos armados y economía ilícita transnacional. En un momento donde México enfrenta enormes desafíos internos en materia de violencia y seguridad, este fenómeno muestra cómo los problemas locales pueden desbordar sus fronteras y entrelazarse con tensiones internacionales. El caso abre una discusión urgente sobre el papel de los estados y organismos multilaterales frente a la participación de grupos criminales en conflictos de escala mundial. Así concluimos esta emisión de México sin filtros. Las noticias de hoy reflejan la complejidad de un país que enfrenta, de manera simultánea, avances sociales, retos de seguridad y repercusiones en el ámbito internacional. La información seguirá evolucionando y será clave mantenernos atentos para entender hacia dónde nos llevan estos procesos. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima edición.